al tema que me toca compartir con cada uno de ustedes, que la santidad es posible. La santidad es posible en este tiempo, en pleno siglo XXI. La santidad es posible. Se puede vivir para Dios, se puede hacer la voluntad del Señor. Quiero decirles que la familia como tal ha estado en la mira de los ojos de Satanás. Satanás siempre ha deseado destruir la familia. Encontramos en la historia bíblica que desde el principio Satanás procuró la destrucción del seno familiar. Él no soportó la unidad, la santidad de la primera pareja y procuró la destrucción de ellos. Hay una cita bíblica en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 31. Dice la escritura, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice la escritura que Dios creó, y cuando Dios hubo creado todo, Él observó su propia creación y dice que he aquí era bueno en gran manera. Es decir, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. ¿Cuántos creen que Dios creó perfectamente? Dios no creó cosas imperfectas. Dios no creó nada incompleto, imperfecto. Si en esta vida, en este tiempo, encontramos cosas imperfectas, no es culpa de Dios, porque Dios todo lo creó perfecto. Y dice la Biblia que Dios observó su propia creación y dice que he aquí que todo era bueno en gran manera. Diga conmigo, en gran manera. Era bueno en gran manera. Pero Satanás procuró la destrucción de la perfección de lo que Dios había creado. Una pareja que conformó la primera pareja en la historia de la humanidad, de quien procede toda la raza humana, fue Adán y Eva. Dios los creó en perfecta santidad, pero Satanás procuró destruirlos. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Introduciendo el pecado en sus vidas. Entendemos por la historia bíblica que todo el desastre que encontramos en la humanidad proviene del pecado. El pecado trajo maldición al ser humano. El pecado trajo confusión, trajo destrucción, trajo deterioro, destrozó la primera familia, destruyó, ¿verdad? Y arruinó totalmente a la primera pareja. Arruinó todas las áreas de la vida de ellos. Destruyó la relación con la naturaleza. Se corrompió todas las relaciones del ser humano con su prójimo. Inicialmente dice la palabra que la tierra producía el fruto. Ellos vivían, dice la escritura, en un huerto. Y en ese huerto había todo lo necesario para que ellos pudieran vivir y vivir una vida plena. Sin embargo, se destruyó esa relación con la naturaleza. Dice que después de vivir tan cómodos, dice la escritura, que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Y la tierra, dice la palabra, no les daría más su fruto. No produciría la tierra por sí misma. Ahora Adán debía cultivar, debía, dice la escritura, labrar la tierra. Incluso la Biblia dice, en la maldición a la tierra, espinos y cardos te producirá. Además de haberse roto esa relación con la naturaleza, la Biblia enseña que se destruyó la relación entre ellos mismos. Empezaron a culparse el uno al otro. Empezaron a dividirse. Dice la escritura que cuando Dios le llama la atención a Adán por lo que había sucedido, Adán le dice al Señor, la mujer que me diste por compañera, ella me engañó, ella me dio y yo comí. Empezó la culpabilidad, empezaron los reproches. Y Eva dijo, la serpiente, ella me engañó.
Y a tal grado que nos dice la Escritura que hasta uno de sus mismos hijos mató a su propio hermano por envidia. Entró la envidia entre los hermanos, los celos entre hermanos, la división entre hermanos. Y dice la Escritura que Caín mató a su hermano Abel. La tercera relación que el pecado destruyó en la pareja y en la familia de Adán y Eva es que destruyó la relación con su propio yo, con su propia integridad, su propia personalidad, su propia identidad como hijos de Dios. Y ellos comenzaron a esconderse, sintieron culpabilidad, sintieron vergüenza. Y cuando Dios se paseaba en el huerto, dice la Escritura que Adán estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, pero en esta ocasión Adán se esconde. Y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde, Señor, oí tu voz y tuve miedo. Adán nunca le había tenido miedo a Dios, pero en esta ocasión se rompe esa relación consigo mismo y empieza a sentir vergüenza, empieza a perder su identidad como un hijo de Dios y empieza a sentir la culpabilidad de su desobediencia. Y lo peor de todos, de todas las relaciones destruidas, es que se destruyó la relación con Dios. Se cumplió la sentencia de su desobediencia. La palabra le decía a Adán, el Señor le dijo a Adán, del huerto que está en el centro, del árbol que está en el centro del huerto, no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Un solo mandamiento bastó para que Adán quebrantara la voluntad de Dios. Déjeme decirle que como seres humanos, con un mandamiento que Dios nos haya dado, es suficiente para que nosotros mostremos nuestra desobediencia. Fue lo que sucedió con Adán. Adán pisoteó la voluntad de Dios, desobedeció la voluntad de Dios y Satanás aprovechó la situación para destruir sus vidas. Pero dice la Escritura en la historia que Dios decidió restaurar al ser humano. Dicha restauración tiene comienzos con el nuevo nacimiento. Cuando la persona recibe a Jesús como Señor y Salvador. Y continúa la restauración del ser humano en un proceso en el cual la Biblia llama santificación. La santificación es el retorno al paraíso perdido. La santificación es el retorno a la condición de cómo Dios creó al ser humano. La Biblia dice que Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo completo. No faltó nada, no había impureza, no había nada malo en lo que Dios hizo en la vida y en el corazón de Adán y Eva. Pero cuando el pecado entró, cuando la seducción de Satanás, ¿verdad?, vino a ellos y los convenció, fue destruido toda la perfección que había el Señor creado. El pecado, desde entonces, sigue siendo la triste realidad en la que nace el individuo. En las mejores familias, el pecado es una realidad. Recuerde usted que la Biblia nos enseña que Dios decidió destruir con el diluvio a todos los habitantes del planeta. Pero Dios determinó salvar a Noé y a su familia. Dice la Escritura que en total 8 personas fueron salvados en el arca. Y déjeme decirle que aparentemente el mundo iba a ser limpiado del pecado al eliminar al resto de la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos habla de uno de los hijos de Noé llamado Can. Can, ¿verdad? Dice la palabra que era un hijo desobediente, que pecó contra Dios y contra su padre. Es decir, el pecado continuó, el agua, el diluvio no pudo acabar con el pecado. No lo destruyó, destruyó una generación pecadora, pero nuevas generaciones se levantaron. ¿Por qué? Porque el pecado es una triste realidad en la que nace o en la que nacemos cada uno de los individuos. En la nueva versión internacional, el Salmo 51, David escribe del versículo 1 al 5 y dice: ten compasión de mí, oh Dios,
conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y sigue diciendo, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. La Biblia nos enseña que los seres humanos somos pecadores desde que nacemos. Desde que estamos en el vientre, la condición de pecado es heredada de nuestros padres. Y nosotros nacemos pecadores. Lo que no hemos tenido todavía cuando somos bebés es la oportunidad para pecar. Sin embargo, ya somos pecadores. Yo normalmente le digo a las personas, ¿quieren conocer el pecado en un bebé? Es muy fácil. Cuando una madre está amamantando a su hijo y se lo quita para poner otro niño, yo le digo que el niño se pone furioso. Y si agarra al otro bebé, le arranca la nariz. Se pone celoso. Y los celos son un pecado. Solo que él ignora lo que está haciendo. Él ignora la situación a la que él está sometido. Pero el pecado es una realidad, esa es una muestra de que el pecado está allí. Allí. Esos celos seguirán progresando en su vida y en su vida adulta se convertirá en otros tipos de acciones. Se convertirá en otras situaciones de pecado en la vida de este niño. Gracias a Dios que la palabra dice que Dios no inculpa a los niños de pecado. Sin embargo, hermanos, llegará el momento donde el jovencito tomará conciencia de lo que es bueno y es malo y tristemente decidirá lo malo. Todos lo hemos vivido. No sé si solo yo soy el pecador aquí en la tierra. Pero yo recuerdo que a mí me enseñaron las cosas de Dios cuando estaba pequeño. Pero yo decidí que prefería las del mundo y me fui al mundial. Decidí vivir una vida no para Dios, una vida para mí mismo, para mis deseos, para complacerme a mí mismo. Entonces, hermanos, está probado. Dicen y cuentan la historia, una pequeña anécdota, que hicieron es una anécdota nada más, no es una realidad, pero hicieron un experimento. Un niño que nació fue criado en un laboratorio, en una cueva profunda, tenía todo lo necesario, pero no podía acceder al mundo y solo podía conocer a la persona que lo cuidaba. Esta persona dedicó a enseñarle todo lo bueno y nunca le enseñó lo malo. Nunca le enseñó que existían ni siquiera conceptos malos. Siempre le enseñó lo que era correcto. Pues allá un día, cuando el jovencito llegó a su adolescencia, esta persona decidió, ¿verdad?, continuar con su experimento y ahora lo sacó a conocer el mundo. Y dice que él comenzó a enseñarle lo que había en el mundo, comenzó a enseñarle el espacio exterior, árboles, plantas, naturaleza, paisajes, los descubrimientos científicos, los inventos tecnológicos, y comenzó él a conocer todas las cosas. Pues un día que andaban en la playa, andaba una chica, ¿va?, en traje de baño, y le dice al que lo crió, óigame, le dice, ¿y eso qué es? Porque él jamás había visto una mujer. Y le dijo, eso es el diablo, le dijo el entrenador, ¿verdad? Luego que terminaron el recorrido, dice que lo llevaron de regreso al laboratorio y le empezaron a preguntar por la experiencia que había tenido. Y le preguntaron a él, ¿qué fue lo que más te gustó en el mundo? Y inmediatamente dijo él, a mí lo que más me gustó fue el diablo. ¿Verdad? A él, bueno, no es que las mujeres sean el diablo, ese es el ejemplo que le enseñaron.
Pero lo que quiere decir, ¿verdad?, la anécdota, es que el pecado es innato en la vida de la persona. Nadie se lo tiene que enseñar. El pecado se aprende por sí mismo, por solo. Él viene y va dando, ahí va dando. Aunque se le quiera tener aislada a la persona, aunque se le meta en una cápsula y aunque viva encerrado en un monasterio, el pecado siempre saldrá a la luz y a la realidad. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque nacemos, y eso es lo que David dice. Yo sé, dice, que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. La Reina Valera dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado es una rebelión innata contra la voluntad de Dios. Es decir, hay una programación en nuestro cerebro en ir en contra de la voluntad de Dios. El ser humano tiene una programación que fue una distorsión en la caída. Cuando Adán desobedeció, todo lo perfecto de Dios se distorsionó. Y esa distorsión, ¿verdad?, viene heredada en cada uno, pues todos procedemos de Adán. Y naturalmente esa distorsión se manifiesta en la vida de todo ser humano. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Ahora, Dios demanda de su pueblo y de sus hijos la santidad. Es decir, aunque el ser humano nace bajo la maldición del pecado, bajo la contaminación del pecado, aún así Dios demanda de sus hijos la santidad. En el libro de Levíticos 20:26, el Señor le dice al pueblo: habéis pues de serme santos. ¿Cómo debían de ser ellos? ¿Cómo debían de ser ellos? No escucho. ¿Cómo tenía que ser el pueblo? Santo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. También tenemos, además de este libro, tenemos también el libro de Mateo capítulo 5 verso 48, y dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo pregunto, levántenme la mano los que son perfectos. Bueno, el que la levante sería un perfecto mentiroso, ¿verdad? Porque no hay ser humano perfecto. Sin embargo, esta palabra que Mateo usa por perfecto está hablando de ser una persona madura espiritualmente en la voluntad de Dios, alguien que conoce la voluntad de Dios y la obedece. La palabra perfecto en este sentido se traduce por obediente. Y quizás perfectos no habremos, pero sí obedientes. Amén. Hola. Entonces, hermanos, Dios demanda, y ya voy a explicar esto. Dios demanda la santidad de sus hijos. En el libro de Apocalipsis 22:11 encontramos que se le revela al apóstol Juan los acontecimientos finales de la humanidad. Y la Biblia enseña que el pecado se va a aumentar. Sin embargo, el Señor le dice a Juan que el que es injusto sea injusto todavía. Es decir, si quiere vivir en injusticia, sígalo. Y el que es inmundo, si quiere vivir ensuciándose en el pecado, pues sígale, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Un Dios santo no puede pedir menos de lo que Él es. El estándar de Dios no puede ser rebajado. Dios no puede bajar su estándar. Dios es santo y Él no puede exigir menos que santidad a su pueblo.
Dios exige la santidad. Ahora, la pregunta ¿es posible la santidad? Si somos personas que nacemos caídos, que nacemos bajo la condición de pecado, ¿es posible que seamos santos delante de Dios? Pues la Biblia nos enseña que la santidad es posible. Déjeme decirle que este tema es muy importante para nosotros. Quizás aquí nos quedamos los hijos, algunas personas que son madres solteras, personas que quizás han enviudado y quizás no tenemos la responsabilidad de padres o quizás algunas madres ya sus hijos están grandes. Sin embargo, déjeme decirle que la condición en que encontramos la familia hoy en día, en este tiempo, es la misma condición en la que cayó Adán y Eva. La familia está destruida. La familia está dividida. La familia ha sido afectada por el pecado. La familia ha tenido que sufrir las consecuencias del pecado. El pecado marca la vida de los seres humanos. A mí me ha tocado conocer hombres adultos, mujeres adultas que han sido marcados por el pecado que vivieron en sus hogares, por la infidelidad, por el engaño, por la traición, por el abandono, las consecuencias de los vicios, de la droga, del alcohol. La mayoría de la gente en nuestra cultura, hermanos, ha sido marcada por el pecado en la familia. ¿O estoy mintiendo? ¿Sí o no? El pecado, hermanos, ha destruido las familias. A nivel mundial, los países más desarrollados están siendo aún más destruidos. El pecado, hermanos, es una realidad en el mundo. Es una realidad en nuestro barrio. Si usted mira, hoy en día, usted va a una pulpería. Uno no sabe si es pulpería o es cárcel porque tiene rejas. En los tiempos de mi abuela eso no se daba. Pero hoy en día, y no digamos las casas de empeño, todo está abarrotado. Muertes. Todos los canales de televisión, primera plana en los periódicos, la noticia del día, asesinatos. Y pareciera que eso lo hace gente de otro planeta, pero no, ese es nuestro mundo. Es gente que pertenece a una familia como la suya y como la mía. ¿Dónde se aprendió todo esto? ¿Dónde se originó? Es el pecado que hay en la familia. Y los jóvenes que están aquí en esta noche, deberíamos entender esto, porque nosotros quizás somos los padres de una nueva generación y la pregunta es, ¿cómo irá a ser esa generación? ¿Cómo será la generación de tus hijos? Tú que tienes 15, 16 años, si el Señor no viene antes, ¿cómo irá a ser el mundo en el que vivirán tus hijos? O tú que eres padre ahora y que tus hijos están pequeños, ¿cómo será el mundo de tus nietos? El pecado sigue avanzando. El pecado sigue creciendo. Antes, en los medios de comunicación, se censuraban las escenas que eran obscenas, pecaminosas. El vocabulario se censuraba. Había pip, 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 pip. Ahora no. En pleno día hay pornografía en los canales. En los anuncios que hay en la televisión hay invitaciones, hay escenas eróticas. La música, oiga, yo me quedo asombrado del tipo de música que están escuchando los niños ahora. Usted mira, hay buses que son solo para estudiantes. Y usted va a ver a aquellos cipotíos de 11, 12 años. ¿Y qué cree usted que van escuchando? Unos macaneos que se escuchan en esos buses, hermanos, que hasta afuera se oye como retumba. ¿Y qué va hablando? Puro sexo. Invitaciones, insinuaciones. Hermano, es tremendo la situación que estamos viviendo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos hijos de cristianos andan en eso.
Muchas personas que están en la iglesia están en esa condición. Hermanos, el pecado es un flagelo en la humanidad. Es una realidad que va a destruir al universo. Es más, la Biblia dice que está establecido un día en que Dios va a juzgar al mundo. Y esto que usted ve ahora, todo va a arder, porque Dios ha decidido ponerle fin al pecado. Dios no quiere destruir al pecador. Dios quiere destruir el pecado. Pero hay pecador que tiene tan pegada esa mancha del pecado que no se le puede quitar, y lastimosamente tendrá que ser quemado como el trapo cuando es manchado, el vestido cuando es manchado, ya ni el cloro le saca, es necesario quemarlo. La Biblia habla que Dios ha decidido un día en que va a poner fin al pecado, y Dios ha dado una salida. La pregunta es, ¿cuál fue la salida que Dios dio a la raza humana después de que Adán y Eva pecaron? Después de que el pecado fue introducido en el mundo, ¿cuál fue la solución? Dios no tenía por qué restaurar al hombre, pero Dios en su amor, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo, y Él pagó por los pecados de la humanidad. La Escritura dice que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, aún el Padre le dio la espalda, y el peso del pecado, todos los pecados vinieron a Él y se pegaron en su cuerpo. Dice la Biblia que Él llevó todas nuestras iniquidades, Él sufrió nuestras dolencias, Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Que no es que el hombre automáticamente es perdonado, no es que automáticamente el hombre es limpiado. La Biblia nos enseña que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, dice la Escritura, no puede ver el reino de Dios. Aunque Cristo haya muerto por todos, y es que hay una realidad: Jesús murió por todos, pero no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Escritura, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es como muchos teológicamente han arreglado sus vidas y dicen, ya Cristo murió, pequemos, vivamos como queramos porque Cristo murió por los pecadores. No es eso lo que la Biblia dice, y eso es lo que yo quiero enseñarle en esta noche, que la santidad es posible. Algunos ven la santidad como algo raro, y aquellos que hablan de santidad lo ven como bichos raros. A mí que me vean como les dé la gana, pero la Escritura habla que la santidad es posible. Si Dios demanda que le amemos, es porque podemos amarle. Si Dios dice que seamos santos, es porque podemos ser santos. Ahora bien, el ser humano, por fuerza humana, por capacidad de inteligencia humana, no puede ser santo. Por voluntad humana no. Él puede intentar y querer. La Biblia dice un refrán, un proverbios. Dice la Biblia que el perro vuelve a su vómito y el cerdo retorna a su cieno, a su lodo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una naturaleza que está acostumbrada al pecado, y a menos de que esa naturaleza sea completamente controlada por Dios, el ser humano no puede vivir en santidad. Se cuenta en otra anécdota de alguien, en esta ocasión ya no fue un niño, en esta ocasión fue un cerdito. Se clonó un cerdito. Se tomaron las células madres y se llevó a cabo una clonación, y así que el cerdito nació de una forma en laboratorio. Aquel cerdito era bien blanquito y fue criado en almohadas. Nunca tuvo contacto con el lodo, ni la suciedad, ni los gérmenes. El cerdito siempre estuvo en una camita de almohada, de algodón, blanquito, bien perfumado. Lo aseaban con los mejores aceites y perfumes, y el cerdito fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se convirtió en un cerdote. Y un día el dueño decidió soltarlo y lo sacó afuera y lo soltó. Y salió corriendo aquel cerdito, ¿sabe para dónde? Para el charco. Y se tiró al charco y se revolcó, ¿verdad?
Y de ahí regresó y se acostó en la camita de algodón y ya sabe cómo quedó la camita de algodón. Simplemente este cerdo siguió su naturaleza, porque la naturaleza del cerdo es vivir en el lodo. La naturaleza del cerdito es vivir en el charco. Es más, él crece débil si usted no lo deja crecer allí. Ese es su hábitat, ese es su mundo. Él necesita estar en el lodo para crecer sano, fuerte y robusto, y que su carne sea deliciosa. Ese es su hábitat, él está acostumbrado. Y aunque lo quieran mantener en cautiverio, él tarde o temprano escapará para el lodo. Por eso el proverbio en la Biblia dice que el perro vuelve, sabe que es asqueroso lo que dice la Biblia, pero lo que está diciendo es que el perro vomita y se vuelve a comer su vomitada. El cerdo vuelve al lodo de donde ha sido sacado. Lo que está hablando, hermanos, es que la naturaleza pecaminosa del ser humano siempre lo va a llevar a su lodo de pecado. Siempre la naturaleza pecaminosa del hombre lo va a llevar a su hábitat, a su vida de pecado. Y a menos de que éste sea regenerado, sea restaurado, su vida no podrá cambiar. Pero la Biblia nos enseña que la santidad sí es posible. Para la mayoría de las personas, vivir en santidad, en la voluntad de Dios, es una utopía, es una alucinación, es una fantasía, es algo que no es real. Y pueden catalogarnos a aquellos que pensamos que sí podemos vivir en santidad como locos, como desquiciados mentales. Sin embargo, Jesús vino a enseñarle al pueblo la santidad. Cuando el ser humano ve dentro de su propia humanidad caída, parece que es imposible vivir para Dios. Cuando el ser humano solo se ve a sí mismo en su miseria, pareciera que no es posible agradar al Señor. Pero Dios nunca nos va a demandar o a pedir algo que sea imposible. Jesús le enseñó a los discípulos en Marcos capítulo 10, verso 24 al 27, dice que los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Porque había un joven muy rico que se acercó al Señor y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos tiene, cúmplelos. Y él le dijo: yo todos los he cumplido desde mi juventud. Le dice el Señor: qué bueno, pero quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y serás perfecto. Y dice que inmediatamente él se agachó y se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Es decir, él decía que obedecía a Dios, que amaba a Dios, pero cuando Dios le pide que deje todo por él y que lo comparta, él dio a conocer que él amaba más lo que tenía que lo que Dios le demandaba. Y ese es el pecado. Cuando nosotros decidimos lo que queremos y rechazamos lo que Dios quiere. Cuando anhelamos más nuestros deseos, cuando los deseos son más fuertes que la voluntad de Dios, cuando nos dejamos guiar por los placeres, por los apetitos de nuestra carne y de nuestra mente. Dios te dice: no forniques, pero tú dices: pero fornicar es más bueno que lo que Dios dice. Dios te dice: no robes, pero robar cubre mis necesidades. ¿Me entiende? Entonces el ser humano prefiere lo que le da placer a lo que Dios le dice. Y allí está el pecado, en desobedecer la voluntad del Señor. Quizás muchas veces la voluntad del Señor no sea un mandamiento que tenga que ver con mucha moralidad, pero un simple mandamiento del Señor debe ser obedecido, y cuando no, estamos fuera de su voluntad y estamos pecando. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Muchas veces Dios nos ha mandado a hacer cosas que para nosotros no son importantes, pero si Dios lo dice, debemos obedecerlo. Entonces, en esta ocasión, los discípulos escuchaban al Señor cuando le dijo al joven rico: vende lo que tienes y dáselo a los pobres
y serás perfecto. Y dice que los discípulos se asombraron de las palabras, pero Jesús le respondió, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y luego sigue diciendo el verso, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse si los mandamientos, la palabra del Señor son demasiado fuertes? Entonces Jesús mirándolos les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Para nosotros, es decir, podemos decir, no es posible que yo sea santo. No es posible que yo practique la justicia. No es posible que yo, con una naturaleza caída, con malos pensamientos y con situaciones en mi corazón que están mal, no es posible que yo pueda ser santo y practicar la santidad, la justicia. Y nuestra mente, nuestro yo caído te dice, no se puede. No podrás obedecer, no podrás servir. Mira cuántos intentan y caen. ¿Cuántas veces has querido y has caído? Pero dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios ha hecho posible la santidad en la vida de su pueblo. Cuando Dios demanda santidad en la vida de los hijos, en la vida de los padres, en la vida de los abuelos, en la vida de los sobrinos, es porque Dios mismo tiene el poder para que la santidad sea una realidad en nuestra vida. En este caso, ellos dicen, nadie podrá salvarse. Y déjenme decirles que nadie se salva. Todos somos salvos porque Dios nos salva. Es su gracia, es su perdón, es su amor, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No son nuestras buenas obras ni nuestra buena actitud. Es el amor de Dios, el perdón, el arrepentimiento que Dios da a nuestra vida que produce la salvación en cada uno de nosotros. Nadie, por mucho que se esfuerce, va a llegar al cielo, a menos que sea por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que vivieron en santidad. Mateo capítulo 6, verso 20. Dice la escritura. No, tengo mala cita aquí porque no es esa. 6:20. Ok, Lucas 2, 25 al 26. Ok. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso. ¿Cómo era Simeón? Era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Quiero que note bien este versículo. Simeón era un hombre en Israel. Israel por completo se había perdido, se había alejado de Dios. El comportamiento de este pueblo era pecaminoso cuando Jesús se manifestó. Sin embargo, habían personas como este hombre. Y dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Note que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice el verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, cuando este hombre era un sacerdote, se le presentó a Jesús de los 8 días de nacido, él entendió que él era el cumplimiento de la profecía. Y él dijo, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Este era un hombre justo. Aún Jesús no había muerto por él, y él ya era un hombre justo. Pero ¿sabe por qué era un hombre justo?
porque el Espíritu Santo, dice el versículo anterior, estaba sobre él. Aquí tenemos Mateo, creo que era, déjeme ver. A ver si encuentro la cita, porque fue que cometí error de dedo cuando escribí. Entonces encontramos en la Biblia, incluso la palabra del Señor nos enseña que Jesús nació de una virgen. Se considera que María era una adolescente, más o menos como de 15, 16 años. Pero ella no era cualquier adolescente en su tiempo. Ella era una joven santa, alguien que se había cuidado y conservado para Dios. La palabra nos enseña que el ángel del Señor le visitó y le dijo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y que ella iba a concebir por el Espíritu Santo. Y le dijo el Señor, y el santo ser que nacerá, le dijo, será llamado Hijo del Altísimo. Así que vemos nosotros, hermanos, que habían personas santas en Israel. A ver. Ok. Bueno, la lectura que les quiero leer nos habla acerca de Juan el Bautista. Dice la palabra que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de su madre. Y dice la Escritura que Juan el Bautista vivió en santidad. Era un hombre que practicó la justicia. Cuando la mujer de Herodes le pidió a Herodes que mandara a matar a Juan, dice que Herodes tuvo temor, porque él sabía que Juan era un hombre justo y santo. Amén. Juan era un hombre justo y santo. Les voy a deber esta cita bíblica. Ok. Hay ejemplos en la Biblia. Sí podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que podemos hacer la voluntad del Señor? Podemos hacer la voluntad del Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5, nos dice la Escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, Jesús, terminó con el pecado. Oiga bien usted, escuche, analice este versículo. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, Jesucristo, terminó con el pecado. Aunque el pecado es una realidad en el mundo, ¿sabe usted por qué el pecado sigue siendo una realidad en el mundo? Porque todavía hay pecadores que lo hacen. El pecado sigue siendo una realidad porque aún hay gente que lo comete. Aún hay pecadores, aún hay personas practicando el pecado. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, el Señor, terminó con el pecado. Es decir, las personas continúan en el pecado porque quieren seguir haciéndolo, porque esa es su voluntad, ese es el deseo de su corazón. Pero Dios, en su plan redentor, terminó con el pecado. Es decir, el pecado ya no tiene poder en la vida de aquellos que quieren ser libres de él. El pecado ya no puede dominar y controlar la vida de aquellos que determinan apartarse de él. El pecado pierde su efecto en aquellas familias, en aquellas personas que deciden vivir una vida para Dios. Jesús terminó con el pecado. Y sigue diciendo el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo completo
que puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también nos armemos con el mismo pensamiento. El pensamiento de Jesús fue acabar con el pecado. Diga conmigo, acabar con el pecado. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces en nosotros? Que somos licenciosos. Y sabemos que las cosas son malas, pero nos gustan. Y queremos vivir así. Y muchas veces el creyente entra en una vida de hipocresía. Porque en su vida pública todo pareciera ser perfecto. Pero en su vida privada toleramos lo que es malo. Nos damos esos permisos. Esta fue la condición del pueblo de Israel, especialmente de sus líderes religiosos. Especialmente los fariseos, dice la escritura, que eran hipócritas. Jesús les dijo, ustedes son hipócritas. Ustedes son como los sepulcros que por fuera están llenos de flores y bien blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. El Señor le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los escribas y fariseos. Es decir, cuídense ustedes de la hipocresía. Muchas veces en la iglesia se predica tanto de la santidad como hoy y se habla tanto de la santidad como hoy, que las personas dicen, hay que ser santo, pero yo no soy santo y yo no vivo así, pero entonces me voy a pintar la fachada de santo. Y aquí en la iglesia voy a hacer pianito, pero en la casa y en la calle voy a hacer lo que me dé la gana. Eso es hipocresía. La santidad es posible, pero la santidad no es posible si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y en segundo lugar, si no tenemos comunión con Él todos los días, y si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, no cultivamos una vida con Él, no podremos crecer en santidad. Déjeme aclarar algo, los creyentes no somos perfectamente santos, pero estamos en un proceso que la Biblia llama proceso de santificación. Cuando muramos o cuando Cristo venga, entraremos a la segunda etapa que se llama la glorificación. Cuando esto corruptible, dice la Biblia, se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, hermanos, el Señor le dice, ustedes deben de tener, dice Pedro, el mismo pensamiento del Señor de acabar en sus vidas con el pecado. Para que ya no vivan el tiempo que van a vivir en este cuerpo, en esta carne, en el mundo, ya no lo vivan conforme a los deseos desordenados de los hombres, sino que vivan conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Mira, hermano, muchas desgracias en nuestra vida son producto del pecado. Hay corazones que están heridos ahora mismo. Hay personas que tienen corazones divididos, sentimientos, hermanos, que están divididos. Hay personas que están sufriendo las consecuencias de sus acciones. Hay personas que están viviendo en vacíos emocionales en su vida, porque el pecado produce vacío. El pecado produce desesperación. El pecado produce depresión. La persona que se acostumbra a vivir en una vida licenciosa es una persona que siempre vive sintiéndose culpable, y una persona no puede estar sana sintiéndose culpable todos los días de su vida. Tarde o temprano caerá en la enfermedad, tarde o temprano caerá en la desgracia, en el abandono de su vida, caerá en la depresión. Y es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Dios dice que los creyentes podemos vivir en santidad, pero a menos que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra vida seguirá siendo la misma. Los fracasos en la vida vienen por los descuidos, porque ignoramos que podemos vivir para Dios. Sigue diciendo la Escritura, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente del mundo, andando en lascivias, es decir, en pecados sexuales, morales, en concupiscencias, en deseos desordenados, en embriagueces, en orgías. Orgías son cultos en los que se involucra el sexo, en disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo que vivimos, que nos baste todo ese tiempo en que vivimos lejos de Cristo para haber vivido estas prácticas. Hoy nuestra vida debe ser diferente. Sigue diciendo el verso 4, a estos les parece cosa extraña, a estas personas que viven en el mundo les es extraño, dice, que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y los ultrajan
y se burlan. Mire, ser cristiano joven y adolescente en este tiempo no es fácil. Se burlan en la calle, en el trabajo. Usted va a encontrar a personas que, ahí viene la santa, y hasta se persignan cuando lo miran porque quieren insultarle, ofenderle. Pero usted no se preocupe porque usted va para el cielo. Y si esta persona que se burla no se arrepiente, allá va a tener tiempo en el infierno para seguirse burlando si quiere. Sin embargo, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Y sigue diciendo el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Pregunto, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? ¿De los que van a dar cuenta o de los que han sido salvados por la sangre de Jesús? En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al 10, en la versión lenguaje sencillo, Biblia lenguaje sencillo, dice: por lo tanto, los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados, no seremos condenados, dice otra Biblia. Siguiente verso: ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. Mire, ¿por qué es posible la santidad en la vida del creyente? Porque el Espíritu Santo le controla. El Espíritu nos controla y nos da vida y nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y sigue diciendo: Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nosotros, por nuestros pecados, y así por medio de Él Dios destruyó el pecado. Y sigue diciendo: lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado: con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se llama el ayudador. Él es el ayudador. Y sigue diciendo: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Y sigue diciendo la palabra: los que no controlan sus malos deseos solo piensan hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden, no quieren y no pueden obedecer la ley de Dios. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Dile al que está a tu lado: ya no tienes que seguir tus malos deseos. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienes que seguir tus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si alguien no puede oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo el verso 10: por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su obra. La Biblia nos enseña que es posible vivir para Dios. Pablo nos dice en el libro de Gálatas 2:20: ya no vivo yo, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la versión Palabra de Dios para Todos, 2 Corintios 5:17 dice:
Si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. Déjeme decirle que estructuralmente en el espíritu el ser humano ha sido capacitado en Cristo para obedecer a Dios. Segunda de Corintios dice que si alguno está unido a Cristo se convierte en un nuevo ser, una nueva creación, una nueva criatura, dicen otras versiones. Las cosas viejas han pasado y este ha sido renovado. Es decir, que la santidad es posible en nuestra vida. Podemos obedecer a Dios. Dile al que está a su lado, tú puedes obedecer a Dios. Y si tú después de algunos años en la iglesia te has dado cuenta que no puedes obedecer a Dios, una de dos: o eres un conformista que ignoras la palabra de Dios, o tristemente no has nacido de nuevo. Aquellos cristianos que cada rato se levantan y caen, se levantan y caen, se levantan y caen, no han nacido de nuevo. Vienen, lloran aquí enfrente y se van a chuchar nuevamente, no han nacido de nuevo. Y aunque son conscientes de su maldad, tristemente no han nacido de nuevo. Por eso necesitamos entender que necesitamos nacer de nuevo y tener un compromiso de vivir en santidad. Quiero que se pongan de pie en esta noche. Y quiero que en esta noche hagamos un compromiso con el Señor. Que en esta noche realmente le digamos al Señor: yo quiero vivir para ti. Jovencita, jovencito que estás aquí, madre o padre que estás aquí en esta noche, quiero que cierres tus ojos en este momento y quiero que levantes tus manos al Señor. Dios llama a su iglesia a vivir en santidad. Dios llama a su pueblo a ser santo. La iglesia verdadera se caracteriza por su vida de santidad. La Biblia dice en el libro de Juan que el que practica el pecado es del diablo. Quizás como hijos de Dios podemos fracasar. Puede haber unas cuantas caídas en nuestra vida, pero no te quedarás ahí. Quizás te puedes ensuciar en el lodo, en el charco, pero en el charco dirás: esta no es mi naturaleza, yo no nací para vivir en el charco. Y te vas a levantar. Pero si la fuerza del pecado es tan fuerte en tu vida que no puedes salir del lodo en el que estás involucrado, realmente tú necesitas nacer de nuevo. Tú estás viviendo tan lejos de Dios, tu vida está en una cárcel de oscuridad. Si no hay anhelo y deseo por obedecer a tu Dios, por servirle y amarle, tu vida está en peligro. Es necesario que entendamos que la restauración a la vida y por ende a la familia tiene que ver con nuestra relación con el pecado. O vives en el pecado y destruyes tu vida, tu familia, o restauras lo que Dios ha querido restaurar siempre: tu comunión con Dios, tu comunión contigo mismo, tu comunión con tu familia, con la misma creación. Dios quiere bendecir tu vida. En el libro de Job dice la palabra: vuélvete en amistad con Él y por Él te vendrá bien. Quisiera ver si hay alguien que en esta noche quiere rendir su vida a Cristo. Quisiera invitar a aquellos que necesitan recibir a Jesús
como Señor y Salvador, que quieren reconciliarse porque no han vivido una vida para Dios y tú lo reconoces. Si hay alguien en esta hora, le voy a pedir que levante su mano bien en alto. Hay alguien que pasa aquí enfrente para orar por su vida. Hay alguien que dice: hermano, ore por mí. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Yo realmente quiero vivir para Dios. Dios bendiga esta vida. Dios le bendiga. El Señor me puso que había alguien que necesitaba recibirle. Hay alguien más que dice: hermano, yo necesito recibir a Jesús. Dios le bendiga. Hay alguna otra persona que dice: hermano, yo necesito recibir a Cristo en esta noche. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero que mi vida sea renovada, sea restaurada. Venga a este lugar, venga ahora. Ahora es la oportunidad que Dios le da. Pues Dios no quiere la condenación del hombre. Dios quiere la santificación. Dios quiere restaurar y sanar tu corazón. Dios bendiga esta vida. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Hay alguien más que dice: hermano, yo necesito un encuentro con el Dios vivo. Dios le bendiga. Cierren sus ojos. Hay alguien más que dice: hermano, yo necesito un encuentro con el Dios vivo en esta noche. Venga a Él. Él quiere transformar su vida. Él quiere hacerle un hombre nuevo, una mujer nueva. Gloria a Jesús por aquellos que en esta noche oro por ustedes. Quiero que repitan conmigo en esta noche: Señor Jesús, reconozco que tú me has amado siempre, pero reconozco que yo soy pecador y que no he sabido corresponder a tu amor. Declaro que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no merezco ser tu hijo o tu hija. Pero en esta noche yo me arrepiento y creo que tú moriste en la cruz por mí y reconozco tu perdón para mi vida. Señor, recíbeme como tu hijo, como tu hija. Entra a mi corazón, que tu Espíritu Santo me llene en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Oro por sus vidas, Padre, gracias por estos jóvenes, por esta dama. Oro por cada uno de ellos, este niño, Señor, que en esta noche ha decidido entregar su vida a ti. Que tu Espíritu Santo venga y les haga nueva criatura. Que el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, sea sobre ellos, para que a partir de esta noche su mente cambie y sus deseos sean diferentes, sean libres del pecado que les ha destruido y que los ha hecho infelices, y que a partir de esta noche sus vidas sean diferentes, Padre. En el nombre de Jesús los bendigo y los declaro libres por el poder de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Declaro sus vidas santificadas en el poder del Espíritu Santo, y que a partir de hoy entrarán en un proceso de santificación, de transformación, hasta el día de su muerte o del arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús bendigo sus vidas. Oro por la iglesia, bendigo a tu pueblo, para que tu pueblo aprenda, para que aprendamos, Señor, a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Voy a pedir a los hermanos que nos ayuden a tomar sus datos, ¿verdad? Tomen sus datos lo más rápido que puedan. Dios les bendiga. ¿Cuántos dan un aplauso a sus vidas?